Hola amigas y amigos de Poesía Necesaria. Hoy 18 de abril, unos días antes de volver a encontrarnos con ese día del libro y de la rosa, voy a hablaros de unas cajas que no son mágicas, pero que tienen algo muy especial. Cajas que podían no haber existido, que podían haberse perdido en el tiempo, y quiero llamarlas así, las cajas en el tiempo. Son, de algún modo, la persistencia de la memoria, el ansia de que el tiempo no se lo trague todo con él. Estas cajas o estas cápsulas en el tiempo tienen o reciben un nombre que se acuñó en 1937. En realidad podría tratarse de unos recipientes herméticos que guardan mensajes para el futuro, para las generaciones futuras. Estas cajas pueden recordarnos a esa ciudad de Pompeya que quedó enterrada y se convirtió toda esa ciudad en una caja en el tiempo. Las cajas a las que hoy me voy a referir son dos. Unas cajas rojas, unas cajas que se encontraron por casualidad en Sant Cugat del Vallès el año 2018 en una casa que estaba a punto de ser derribada. Sus dueños revisaron en su interior y encontraron una caja roja llena de fotografías desconocidas de la Guerra Civil Española. Las fotografías que que estaban contenidas en esa caja, se han recuperado en una exposición en el Museo Nacional de Arte de Cataluña bajo el título La Guerra Infinita. Antoni Campañà, el fotógrafo, este autor, años después, formaría parte de esos anuncios de SEAT y de la imagen turística de España. Y esa caja roja, con todas esas fotografías, quedó olvidada, quedó escondida. Gracias a esa caja en el tiempo que ha vuelto de nuevo a nosotros, podemos retomar, como si fuera esa cápsula del tiempo a la que me refería, un trocito de la memoria. Algo parecido ocurrió también con otro fotógrafo, con Santellas, con Agustí Santellas, que el año 39, cuando estaba huyendo al finalizar la guerra civil, como tantos y tantos otros, pues perdió una maleta con muchas de sus fotografías que consiguió recuperar 40 años después. Esas fotografías conservaban y tenían un extraordinario valor histórico, ya que se salvaron de la persecución, de la Gestapo, incluso de la policía franquista. Cuando se recuperaron, como ha sucedido ahora también con Antoni Campañà, tuvimos la suerte de poder recuperar un fragmento de nuestra historia. Ahora, antes de pasar a otro tipo de cajas, de otras cajas en el tiempo, quiero reflexionar sobre otro tipo de empeño, muy distinto, casi totalmente opuesto. Aquellos que querían aniquilar la memoria, una memoria que evidentemente no les interesaba. Me refiero, por ejemplo, a una fecha, al 10 de mayo de 1933, una fecha en la que durante este triunfo del nazismo en Alemania se quemaron miles y miles de libros. Entre los años 34 y 37 se habla de 3.000 publicaciones censuradas, y algunos de los autores que fueron censurados o prohibidos fueron exponentes de una ansia de libertad a la que me he referido en algunos de los vídeos de Poesía Necesaria. Entre ellos estaba Walter Benjamin, Bertolt Brecht o el mismo Sigmund Freud. El autor al que me referiré ahora cuando hable de otras cajas en el tiempo fue Joan Margarit. Joan Margarit
el año 1911 quiso dejar su legado a la Biblioteca Nacional, y cuando recibe el premio Cervantes, como hicieron otros autores que habían recibido ese premio, hizo entrega al Instituto Cervantes el año 2019, hizo entrega de una caja en la que se depositarían algunas de sus obras, unas obras que solo podrían verse el año 2038, cuando ya se pudiera acceder a esa caja al cumplirse el centenario de su nacimiento. Joan Margarit, por tanto, entregaba al Instituto Cervantes, a la Caja de las Letras, su legado. Una caja de las letras que se había iniciado con uno de los primeros invitados, Francisco de Ayala. Joan Margarit nace el año 1938. Un año después, ese año en donde tantos emprenderían camino hacia Francia para librarse de la persecución de los que habían ganado la guerra, el año 1939, una obra fue no sólo totalmente aniquilada, destruida, sino que con ella se quería destruir a ese poeta que fue pasando de prisión en prisión. Me refiero a El hombre acecha de Miguel Hernández. Se quemaron, se destruyeron 50.000 ejemplares de esa obra y solo se salvaron 2 capillas que consiguieron salvarse de la hoguera. ¿Y por qué me refiero a esa obra? Porque esa obra, como décadas después cantaría Joan Manuel Serrat, esa obra estaba representando esa ansia por la libertad. En ese poema del hombre acecha, que decía: para la libertad sangro, lucho y pervivo. El testimonio de esa guerra incivil, reflejado en esos poemas en donde Miguel Hernández intentaba insuflar, como en cancionero y romancero de ausencias, fuerzas a pesar de irlas perdiendo él mismo poco a poco. Esa obra deja testimonio de algo que hallaremos después en muchos otros poetas. Joan Margarit, que fue premio Cervantes en 2019, depositó su legado y en él quiso también enviar a generaciones futuras un mensaje que descubriremos el año 2038, cuando podamos tener acceso a esas obras. Pero lo más importante de esas cajas o de esas cápsulas en el tiempo, sean las fotografías de Antoni Campañá, sean las de Agustí Santellas, cuando una familia de Carcasona devolvió al fotógrafo esa maleta perdida. Os recuerdo que entre los vídeos de poesía necesaria hay uno dedicado a las maletas perdidas, un vídeo que nos habla no de esas maletas perdidas por error, sino esas que intencionadamente quisimos en un momento dejar atrás. Y para ir concluyendo este vídeo, quiero recitaros 2 poemas de Joan Margarit. 2 poemas, primero en castellano y después en catalán. Uno que tiene el título de uno de sus libros, La Casa de la Misericordia, en el que nos habla de esa guerra, nos habla de las consecuencias de esa guerra, tantos niños que quedaron huérfanos. Y realmente Joan Margarit sentía y sintió y experimentó en su vida muchas veces muchas pérdidas. Algunas de esas pérdidas le remontaban a esa hermana perdida, a esas hijas que también perdió.
Y en sus poemas hay un continuo sacar fuerzas de flaqueza. Él mismo lo decía en una expresión catalana: treure pa de las pedras, sacar pan de las piedras, ese salir del propio dolor, ese acto de superación, le llevó a hablar en muchas entrevistas de la poesía como una herramienta ante la intemperie moral. El primer poema que os voy a recitar se titula La Casa de la Misericordia y es un poema que, como las fotografías de Antoni Campañá, de Agustí Santellas o como los poemas de Miguel Hernández, quiere ser también una estampa de un momento de nuestra historia con un final que nos recuerda qué es en realidad la poesía. El padre fusilado, o como dice el juez, ejecutado. La madre, ahora, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe alguien a máquina: saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia. El frío del mañana está en la instancia. Hospicios y orfanatos fueron duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad da miedo. Como la poesía, un buen poema, por más bello que sea, será cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. Y en catalán este poema dice así: el pare afusellat, o com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam. La instancia que algú li escriu a màquina: saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia deixar els fills dins de la casa de misericòrdia. El fred del seu demà és en una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura era la intempèrie. La vertadera caritat fa por. És com la poesia. Un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesía es ara, la última casa de misericordia. Y para ir acabando, quiero recitaros un poema dedicado a su hijo Carlas, ese hijo que sería saxofonista, ese hijo que le acompañaría cuando recibe el premio Cervantes, tocando en más de un recital algunas de las piezas en saxo, acompañando los poemas de su padre. Ese hijo fue ido a buscar también a una casa de misericordia. Ese hijo fue recogido, como él mismo comentó, por ejemplo, en el Ateneo de Barcelona, al comentar este poema titulado Hijo en el invierno. El tren se detenía antes del alba. En la estación desierta caminábamos sintiendo el aire frío por las calles oscuras y vacías hasta que se encendieron las luces de un café. Allí esperamos a que amaneciera y a que se abriera la maternidad. Al fondo de nosotros podemos ver aún amanecer en las estrechas calles y la hilera de cunas en penumbra. Hoy aquel niño es músico de jazz. Mientras escucho cómo toca el saxo en este club de Ciutat Bella, se iluminan al fondo del pequeño escenario los cristales de un tren o de un café al alba. La luz tenue que aún sigue encendida allí donde empezó tímidamente nuestro amor.
por él. Joan Margarit nos ha hablado en más de una ocasión de esos años duros de la posguerra, de esos años en que él vivía a veces en su casa a oscuras porque habían cortes de luz. La memoria queda encerrada en unas cajas en el tiempo. Esas cajas se abrirán un día. Esas cajas son la luz de la memoria que todos necesitamos para creer que el mañana está lleno de vida, que el mañana es posible. Y los poemas de Joan Margarit, como las fotografías de Antoni Campañá o de Agustí Santellas, no solo son un reflejo de un fragmento de nuestra historia, son la memoria que no puede ser quemada. Son esas capillas, esos ejemplares del hombre acecha que no pudieron ser destruidos. Una maleta aparece en algún lugar. Unas cajas rojas se descubren de pronto antes de que una casa las entierre para siempre. Es la persistencia de la memoria, es el arte y la palabra que nos salva.